te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes es su hermano Yeser Nancova y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amado, vengo con más un tema y nuestro tema es: ¿quién mandó a los pastores a ungir con aceite? Si es tu primera vez en el canal, no dejes suscribirte, dale me gusta y activar la campanita de notificación para más contenidos como esto. ¿Por qué más contenido como esto? Porque esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la verdad. Cristo dijo: si conociere la verdad, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Y para eso es que Dios nos llamó a libertad, no a libertinaje, que es muy diferente. Amado, nuestra lectura está en el libro de Lucas, capítulo de número 4, versículo 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista. Amado, primero y principal, quien está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Quien está narrando lo dicho del Señor Jesucristo es Lucas. Lucas era un médico que oyó de Cristo y estaba en Jerusalén buscando información acerca de Cristo. Todo el mundo hablaba de Cristo y él dijo: yo necesito saber quién es ese Cristo. Y cuando entró, empezó a escribirle a un hombre llamado Teófilo, que Lucas le dice excelentísimo Teófilo. Y Lucas recopila todas estas informaciones y se la envía a Teófilo. Y hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de sondar en esa palabra que Lucas una vez escribió para un hombre llamado Teófilo. Amado, Lucas está diciendo aquí que Cristo, después que fue bautizado por Juan, ¿dónde? El Jordán. Y después de ser bautizado y ayunado 40 días y 40 noches, Jesucristo fue hacia el lugar de Galilea. Y entrando en una de las sinagogas de los judíos, él comenzó a leer el libro del profeta Isaías 61, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido y me ha enviado a predicar buena noticia a los pobres. Es muy interesante nosotros entender esto, porque Jesucristo no dijo: Dios vertió en mí aceite. Lo primero que Cristo dice es que el Espíritu de Jehová está sobre de él, por lo cual Dios le ungió. Y yo quiero hablar esta palabra, amado, porque por muchos años se han estado practicando cosas dentro de la congregación, dentro de la asamblea, dentro de la iglesia, que la mayoría de las personas que estamos dentro también deberíamos imitar. Ahora, si nosotros imitamos, nosotros no vamos a ser personas como fuimos creados. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros no podemos caminar para adelante porque otros caminan para adelante. Que nosotros no tenemos que caminar para un lado porque otros caminan para un lado. Nosotros tenemos que caminar conforme Dios nos enseñó a caminar. ¿Cómo? Siempre hacia novedades de vida, siempre viendo al blanco, a Cristo, como el Señor y Salvador de nuestra vida. Amado, y por muchos años, nosotros dentro de la comunidad cristiana hemos estado repitiendo cosas que otros dicen y hemos estado hablando cosas que otros también hablaron. ¿Qué quiere decir, hermano Hernán? La unción con aceite. Como que hoy en día, amado, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encontramos un pasaje bíblico que digan: fulano fue ungido con aceite como pastor o como evangelista. ¿Por qué, amado? Porque si tú encuentras un pasaje, házmelo saber en los comentarios. Lo estaré leyendo y el próximo video yo diga: yo me equivoqué, porque es de humano equivocarse. Alguien consigue un pasaje bíblico, por favor, hágamelo saber. Porque en el Nuevo Testamento no vemos ungir pastores con aceite. No vemos ungir apóstoles con aceite. El mismo Cristo que comienza el ministerio evangelístico dice para las personas que estaban congregándose en la sinagoga, él le dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por lo cual Dios me ungió. O sea, mi Padre me ungió. ¿Con qué? Con el Espíritu. Y para allá es donde yo voy. En el Antiguo Testamento, para ungir, las personas primero tuvieron que recibir esa palabra ¿de quién? De Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac. No, amado. Esa palabra primero de unción vino de parte de Dios. En el capítulo 30 de Éxodo, Dios habla con Moisés
y le da instrucciones de preparar un aceite ungido, un aceite preparado por el mismo Moisés, y Dios dándole a las instrucciones y diciéndole a Moisés que nadie podía preparar un aceite como este. Y si alguien preparaba un aceite como este, tenía que ser desterrado de la tierra de Israel. Tenía que ser separado del pueblo, porque Dios no quería eso. Porque la mayoría de las personas iban a idolatrar el aceite de la unción. Mira aquí, Éxodo, capítulo de número 30. Dice así: Dios le dijo a Moisés: cualquiera que compusiese ungüento semejante y pusiere de él sobre extraño, será cortado del pueblo. ¿Quién dijo esto? El hermano Hernán. Porque hoy en día, cuando nosotros predicamos la verdad, hay muchas personas que oyen cuando hablan la verdad y no son libres. Parece que se endemonian. Parece que entran en una crisis de rabia, porque no todo el mundo está preparado para oír la verdad, amado. Sí, hay muchas personas que quedan con rabia y no accionan positivamente. ¿Por qué, amado? Yo aquí no estoy condenando ni juzgando a otra persona. Yo aquí estoy hablando la verdad. ¿Quién mandó a los pastores a ungir con aceite? Si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras cómo Dios habla a Moisés en Éxodo capítulo 30, versículo 33, que cualquiera que compusiese uno de ese aceite, porque Dios le está dando las instrucciones a Moisés: árbol de esto, las hojas de esto. O sea, ese aceite era preparado para ungir primero Aarón y a sus hijos que irían a trabajar para Dios en el ministerio. Y también tenían que ungir los utensilios para que sean santísimos. Y en este tiempo, ¿quién mandó a preparar? Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día hay muchas personas, pastores, evangelistas, profetas y hasta apóstoles. La pregunta que yo le hago a muchas personas: ¿quién fue que te ungió? ¿El hombre o Dios? Porque Dios no mandó a nadie a ungir con aceite. Nota, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que el mismo que subió fue que primero descendió a las partes más bajas, y subiendo dio dones a los hombres, a uno de apóstoles, otro de profetas, evangelistas, maestros y pastores. O sea, quien determina quién es pastor, quien determina quién es profeta, evangelista o apóstol, es Cristo, no es el hombre. Entonces hay un problema hoy en día. Hay muchas personas que se le echó un poquito de aceite en la cabeza y hoy son llamados de ungido. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que dicen: no te metas con el ungido de Jehová. Amado, primero, la palabra va para aquellos que tienen miedo de los ungidos de Jehová. Si tú eres creyente y tienes miedo de los ungidos de Jehová, necesitas leer Lucas capítulo 4, versículo 18. Cristo dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahora, si Cristo dice que el Espíritu está sobre de él, ¿por qué Cristo dice que está ungido? Justamente porque el Espíritu era que identificaba a la persona que era ungida por Dios. ¿Tú te acuerdas, David? Cuando David fue ungido, automáticamente el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces el aceite era simbólico. ¿Por qué? Porque simbolizaba el Espíritu Santo. Aceite, óleo. Aceite, cuando la persona era ungido, era refregado, el Espíritu Santo reconocía que ese tipo de persona había sido escogido por Dios y venía. ¿A dónde? Oliver, cierra. ¿Venía para dónde? Venía para aquella persona que estaba ungida. ¿Por qué? Porque fue Dios quien determinó. Saúl, cuando fue ungido, el primer rey de Israel, automáticamente la persona cuando veían a Saúl decía: opa, no es el hijo de Kis que está profetizando con los profetas. ¿Por qué profetizaba? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Saúl era un ungido. Por eso es que David lo llama de ungido. Ahora, ¿quién llama a David de ungido? Las otras personas que saben que David es ungido. Y hoy, ¿cuáles son los ungidos de Jehová? Puede comentarlo aquí. Vamos, déjanos tu comentario. Hoy los ungidos de Jehová son aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, automáticamente el Espíritu de Dios viene sobre de ellos. Entonces vienen a ser unos ungidos. Entonces la pregunta queda en el aire para cada uno de ustedes: ¿quién mandó a los pastores a ungir con aceite? ¿Quién los mandó? Entonces, nota aquí que es muy importante. Jesús fue ungido con aceite aromática en Betania.
Ahí está, hermano Hernán. El Nuevo Testamento dice que Cristo fue ungido en la casa de Simón el leproso. Que María, la hermana de Lázaro, vino y abrió un frasco de ungüento. No fue aceite, ungüento. Y eso no fue el día que Cristo ayunó y fue a predicar para la sinagoga. Fueron 2 años después, casi 3 años, que Cristo fue ungido con nardo puro. Y cuando lo estaba haciendo María, estaba ungiendo a Cristo, toda la casa se llenó del perfume. No era aceite de la unción. Cristo no necesitaba un baño de aceite para que lo llamaran el ungido de Jehová. Cristo necesitaba solamente el Espíritu de Dios en la vida de él para ser un ungido. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día para ser ungido. Si un pastor, porque le echaron un poquito de aceite, es ungido y necesita ser respetado, cuanto más nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Porque si un pastor merece respeto, yo digo amén, pero yo también necesito respeto. Las ovejas también necesitan respeto. Los hermanos que se congregan en la iglesia también necesitan respeto. ¿Está entendiendo? A mí se me va a respetar cuando se me eche el poquito de aceite en la cabeza. No, amado. Eso en el Nuevo Testamento no existe. Unción con aceite. No existe. Hermano Hernán, para ahí. La Biblia dice que el samaritano ungió con aceite a aquella persona que fue espancada. Aquella persona que lo robaron y pasó el escriba y pasó el levita. Y el samaritano vino y untó aceite sobre él. Aceite lo usaban como medicina en Israel. Lo usaban como medicina. Porque no había una jipirona, no había algo. Entonces el aceite y el vino era muchas veces usado como medicamento. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por la enfermedad que él tenía en el estómago. Entonces él está medicando o automedicando vino. ¿Para qué? Porque el vino era buena para la enfermedad que tenía Timoteo en su estómago. ¿Estás entendiendo? Entonces nosotros tenemos que entender esto. El aceite en el Nuevo Testamento no se usó. Por favor, si usted encuentra, por favor, hágamelo saber. No se usó aceite sobre ningún apóstol. No se usó ningún aceite en el Nuevo Testamento sobre ningún evangelista. Lo que se usó en el Nuevo Testamento para un evangelista predicar es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a la vida de los apóstoles, es donde comenzaron a predicar. Por eso es que cuando Pedro predicó, 3,000 personas atendieron el llamado de Dios. Predicó en el templo, 5,000 personas se arrepintieron. Se levantó Pablo persiguiendo a la iglesia. Y los diáconos en Hechos capítulo 6, que habían sido llamados para repartir comida, eran las personas que estaban predicándole al Senedrín. Esteban le estaba predicando a las personas más importantes del pueblo de Israel, que eran los fariseos. Cuando la gente dijeron, mira, que tú vas a romper el templo, es lo que tú estabas diciendo, que tú vas a destruir el templo. Les digo así, amados hermanos, escúcheme bien lo que voy a hablar. Nuestros padres en el Antiguo Testamento rechazaron lo que Moisés estaba haciendo de parte de Dios. ¿Cierto o falso? Cierto. Ahora vamos a ir más atrás. Moisés, antes de ser llamado, fue llamado a Abraham y comenzó a predicarle de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, hasta llegar donde estaban ellos. Ellos no mataron a Esteban porque le estaba hablando la palabra. Mataron a Esteban porque Esteban vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Eran personas que estaban ungidos para predicar el evangelio. Y hay muchas personas hoy que el aceite lo hizo subir tan arriba, más tan arriba, que se perdieron. Y aceite no hace ungido a nadie. El aceite tiene que ser usado para freír pescado, amado. Es para eso que sirve el aceite. Si es un aceite aromático, la gente se lo pueden echar encima y huele bien rico. Sí, belleza. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento hay aceite de unción. El mismo Dios fue claro como dice, le digo así, nadie prepare más esto, porque eso se usó en el Viejo Testamento. Lo que pasa es que hoy en día muchas personas están trayendo el Viejo Testamento para el Nuevo Testamento, y Cristo dijo claro, un paño nuevo no se puede remendar con un paño viejo. Un vino nuevo no se puede echar en odres viejos. ¿Por qué? Porque se desparrama y se pierde todo. Y es lo que está aconteciendo hoy en día, amado. Se está ungiendo la corneta de predicar, los micrófonos con aceite. Se está ungiendo los carros. Vamos a ungir el carro con aceite para que no le pase nada, amado. Eso no existe. Eso ni en la brujería eso existe. Eso no existe. Quien está ungido es el que va a manejar el carro. Y si está ungido el que va a manejar el carro,
Tiene que tener prudencia y cordura cuando vaya a manejar. Porque si no tiene prudencia y cordura cuando esté manejando, igual el carro se le va a desbaratar, igual el carro va a chocar, porque tiene que tener prudencia. Entonces, si tú unges tu carro, si tú unges algo de tu casa y tú no lo cuidas, se va a romper. El aceite no va a cuidar nada, amado. ¿Tú estás entendiendo? Si tú consigues un texto bíblico que me hable que algunos de los apóstoles fueron ungidos con aceite, hágamelo saber aquí en los comentarios. Estamos esperando por usted. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. No sé hasta dónde están llegando estos mensajes, pero necesitamos saber de ti. Necesitamos saber qué tú piensas de estos temas. Vamos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No te olvides nunca que Shalom es paz. Chao.